Hola con todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante relacionado a los anteriores, y es el área de polígonos regulares. Para empezar vamos a definir un polígono regular. En geometría se denomina polígono regular a aquel polígono que tiene todos los lados y todos los ángulos iguales. Entonces vamos a considerar los siguientes ejemplos. Polígono regular puede ser un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un heptágono, también un octágono 8 lados, eneágono 9 lados, decágono 10 lados, un decágono 11 lados y dodecágono 12 lados. Cualquiera de estos polígonos va a ser objeto de estudio en este tema. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a analizar las partes de un polígono regular. Consideremos que en este tema vamos a trabajar con polígonos de 5 lados o mayores, es decir, con pentágonos, con hexágonos, con heptágonos, sucesivamente. Entonces, tenemos este polígono regular. Vamos a analizar cada uno de los elementos. Tenemos primero los lados. Todos los lados son los que, bueno, en este caso las líneas que las tengo de color tomate. Ahora, los vértices. Los vértices son todos estos puntos de unión de dos lados. En este caso, como estamos trabajando con un hexágono, los vértices son 6, como podemos observar. Ahora bien, tenemos los radios. ¿Qué es el radio en un polígono regular? El radio es la distancia que existe de un vértice hasta el centro del polígono regular. Podemos observar aquí tenemos dos radios representados. Podemos representar otro radio tomando este punto dirigido al vértice de acá. Bien, y tenemos un elemento más y el principal, que es el apotema. El apotema es la distancia que existe desde el centro del polígono regular a la mitad de uno de sus lados. Es decir, este es un lado y el apotema va a estar dirigido justo a la mitad. Y este es el apotema. Bien, teniendo en cuenta esos elementos, como nosotros vamos a tratar el tema áreas, entonces el área de un polígono regular es igual al perímetro por el apotema dividido entre 2. Simbólicamente lo vamos a representar como el perímetro como P, el apotema como con una P pequeña, en este caso A sub P, y todo dividido para 2. Esta va a ser la fórmula que nos va a servir para nuestro tema. Bien, pasamos ahora a analizar un ejercicio. Dice así: calcular el área del siguiente polígono regular. Tenemos un polígono regular que en este caso tiene 5 lados. Podemos observar, aquí nos dieron como ejemplo dos radios y también nos dan el apotema de color rojo. El apotema mide 10 centímetros y un lado mide 15 centímetros. Ahora, ¿cuál es la medida de los demás lados? Es la pregunta. Si un lado mide 15 centímetros y es un polígono regular, eso quiere decir que todos los lados miden de igual forma, es decir, todos los lados miden 15 centímetros. Entonces, muy fácil, aplicamos la fórmula para calcular el área de este polígono. El área es igual al perímetro por el apotema sobre 2. El apotema lo tengo y es 10 centímetros, pero el perímetro de este polígono no lo tengo, entonces primero voy a calcular el perímetro. Y el perímetro es igual a la suma de todos los lados, es decir, lado más lado más lado más lado y más lado. La suma de los lados 5 veces. Puedo resumir eso como un 5 multiplicando al valor que mida uno de sus lados, es decir, 5 por 15 centímetros. ¿Por qué 5? Porque la figura tiene 5 lados iguales y cada uno mide 15 centímetros. Entonces, 5 por 15, 75 centímetros es el perímetro. Una vez que tengo el perímetro, puedo reemplazar en la fórmula para encontrar el área. El perímetro es 70 por el apotema, que en este caso es 10 centímetros, todo eso dividido para 2. Procedo a multiplicar. 75 por 10, 750. Y centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. 750 centímetros cuadrados sobre 2. Realizo esa división. 750 dividido para 2, 375 centímetros cuadrados es la respuesta. Recuerda
Como estamos hablando de un área, entonces efectivamente su unidad debe estar elevada al cuadrado. ¿Bien? De esa forma tenemos nuestra primera respuesta en nuestro primer ejercicio. Vamos ahora a analizar un segundo ejercicio. El ejercicio dice así: calcular el área del siguiente polígono regular. Tenemos como ejemplo este polígono. Podemos observar que aquí nos dan la medida de un lado y es 4 centímetros. Eso quiere decir que todos los demás lados miden 4 centímetros. Ahora, recuerda también que para la fórmula del área de un polígono regular necesito el perímetro, pero además del perímetro necesito el apotema, y en este caso puedes observar que en esta parte no me dan la medida del apotema. Sin embargo, me dan algo muy importante aquí. Fíjate bien, si todo el lado mide 4 centímetros, quiere decir que el apotema se va hasta el punto 2. En otras palabras, ¿qué es lo que se forma en este espacio de aquí? En este espacio de aquí se forma un triángulo con las siguientes medidas. Si esto mide 2, quiere decir que esto también mide 2 porque todo el lado mide 4 centímetros. Si tengo la medida de un lado, tengo la medida de otro lado y necesito la medida de uno de los lados, ¿qué es lo que tengo que aplicar? Como puedes observar, aquí tengo el ejemplo. Lo que aplicar en este caso es primero el teorema de Pitágoras, es decir, saco esta piecita de esta parte, distribuyo, tengo un triángulo rectángulo, la medida es 4 centímetros de este lado, que es el que yo represento aquí, 2 centímetros de este lado, que es la medida de lo que tengo aquí, y lo que busco es el apotema, entonces lo represento como A sub P. Bien, de esta forma tengo representado un triángulo rectángulo, y para encontrar el apotema, ¿qué puedo aplicar? Esa es la pregunta. Si tengo un triángulo rectángulo, tengo la medida de dos lados y uno me falta, lo que aplico es el teorema de Pitágoras. Recordemos, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Es por esta razón que revisamos nuevamente el teorema de Pitágoras. Bien, procedo a reemplazar. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es de este lado más largo, que en este caso es 4. 4 al cuadrado es igual. ¿Cuál es el cateto número 1? El cateto número 1 es este que podemos observar aquí. Y en este caso no tiene valor, por lo tanto lo represento como apotema. Apotema al cuadrado. Más el valor del cateto 2, que en este caso es 2 al cuadrado. Realizo las potencias. 4 al cuadrado, 16, apotema al cuadrado, y 2 al cuadrado, 4. Fíjate bien lo que hice aquí. Únicamente hice un intercambio. Lo que está en el segundo miembro pasó al primer miembro. Y lo que estaba en el primer miembro pasó al segundo miembro, es decir, después del igual. ¿Qué tengo que despejar ahora? Lo que necesito encontrar, es decir, el apotema. Por lo tanto, necesito quitar este más 4 de aquí. Como está sumando en un lado, para irse al otro lado pasa a restar. Entonces, el apotema es igual a 16 menos 4, que es 12. ¿Qué es lo que tengo que hacer para eliminar ese cuadrado? Muy fácil. Aumentar raíz cuadrada a los dos lados. Es decir, ¿para qué? Para eliminar la raíz cuadrada con el exponente cuadrado. Por lo tanto, el apotema es igual. En este caso ya voy a utilizar la calculadora. Voy a calcular el valor de la raíz cuadrada de 12, tomando en cuenta que no es una raíz exacta. La respuesta es 3,46. Es decir, el valor del apotema es 3,46. Entonces, ya tengo uno de los elementos que me va a permitir encontrar el área, y es el apotema, pero me falta uno más, y es el perímetro. Entonces, el perímetro es igual, recuerda, ¿cuántos lados tengo aquí? En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Por lo tanto, como tengo 6 lados, entonces voy a proceder a realizar el perímetro, que multiplica 6 por el valor de un lado. Un lado mide 4, entonces 6 por 4 centímetros. De esta forma, 6 por 4, 24.
centímetros es el perímetro. Como ya tengo el perímetro y también tengo el apotema, recuerdo la fórmula del área. Área es igual perímetro 2. Reemplazo. Área es igual perímetro, que es 24, por el apotema, que es 3,46. Todo eso sobre 2. Procedo a multiplicar. 24 por 3,46, 83,04. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Todo esto sobre 2. Por lo tanto, el valor del área es igual a 41,52 centímetros cuadrados. Y bien, como podemos observar, al tratarse de un área, tiene su unidad elevada al cuadrado. De esta forma ha quedado resuelto y podemos ver cómo es indispensable en este tipo de ejercicios el uso del teorema de Pitágoras, que fue el tema que revisamos anteriormente. De esta forma finaliza nuestra clase. Espero esté comprendido cómo encontrar el área de un polígono regular y nos vemos la próxima. Gracias.